Tanto nos gustó este tema del biohacking que en esta nueva visita de nuestro ecomensajero digital favorito queríamos continuar con el tema. ¿Cómo estamos, Pedro Burruezo? Bien, pues ahí indagando y profundizando en el concepto de biohacking, que como sabes, pues fue uno de los temas más importantes de la reciente biocultura en Barcelona y estoy ahí indagando y estoy profundizando y creo que es interesante hablar del tema. Pues tú mismo, dale caña. Mira, recordemos un poco qué es el biohacking, ¿no? Ajá. O que a mí, yo casi que prefiero el concepto de continuum, pero bueno, es igual, biohacking, continuum. eh, Se trata de que, claro, nosotros a una escala evolutiva somos cazadores-recolectores todavía, ¿no? Sin embargo, nuestra sociedad ha cambiado tanto que tenemos una vida, una alimentación, bueno, una sociedad también, ¿no? Unos grupos sociales tan diferentes de aquello para lo que nosotros hemos sido diseñados, ¿no? Por el tiempo, por la evolución, por la coevolución, que esto hace que aparezcan todo tipo de anomalías, ¿no? En la salud física y en la salud mental. Entonces, el biohacking sería, o el continuum sería recuperar formas de vida o hábitos, introducir hábitos en nuestra vida que, aunque fuera de un modo simbólico, ¿no? Nos Ujú. reconectasen con ese origen del que nosotros procedemos, ¿no? Entonces, porque es evidente que no nos vamos a hacer cazadores recolectores de la noche a la mañana, ¿no? La mayoría de nosotros pues tiene trabajos, tiene, en fin, lo que sea, que eso hace imposible que pasemos a vivir de la noche a la mañana de una manera totalmente asilvestrada. Claro. Pero sí que podemos introducir esos hábitos en- para mejorar nuestra salud, ¿no? Porque, por otro lado, ¿qué es lo que pasa en el mundo actual? Que vamos a vivir más de lo que vivieron las personas que vivieron, pues, por ejemplo, a partir de la Edad Media, ¿no? Porque en la Edad Media, al menos en Occidente, no se vivía mucho, ¿no? Entonces, vamos a vivir más, pero ¿cómo vamos a vivir? ¿No? ¿Con qué calidad de vida? ¿No? Entonces, eh, retomando este concepto del continuum o del biohacking, es posible que seamos capaces de vivir con mejor calidad de vida esos años de más que posiblemente vayamos a vivir en nuestras vidas, ¿no? ¿Y por dónde empezar? Porque aquí hay muchos temas, hay un montón de cosas que podemos Es tocar. que es interminable, pero mira, un tema que a mí me fascina, ¿no? O sea, claro, nuestros antepasados vivían en un medio, digamos, hostil, ¿no? Bueno, una ciudad también es un medio hostil, pero eh, en un sentido de que podían ser atacados por predadores, ¿no? Es evidente que cuando, bueno, ahora también hay predadores Ya te digo. que llevan corbata, ¿no? Y que trabajan en el Banco Mundial o en el Fondo Monetario Internacional o incluso en el gobierno o en la Generalitat y tal, ¿no? Pero atacan de otras maneras, ¿no? Sí. Ahora nos estamos refiriendo a los ataques que podría recibir, por ejemplo, una persona que viviera no solo en el Paleolítico, sino que en el Neolítico, por ejemplo, aunque ya se había introducido la, la, la agricultura, pero el planeta estaba poblado de todo tipo de depredadores que podían atacar a esas personas cuando iban a sus cultivos o lo que sea, ¿no? Y de hecho todavía hoy pasa en India, por ejemplo, que hay personas pues, que son devoradas por tigres o en África, por ejemplo, el otro día murió una persona por una manada de elefantes. Bueno,
Entonces, ¿qué pasaba con esas personas antepasadas nuestras? Pues que obviamente por ese tipo de vida tenían unos sentidos muy finos, Claro. ¿no? Por ejemplo, el oído, ¿no? Por ejemplo, o la vista, por ejemplo, ¿no? Eso era fundamental en sus vidas para mantener la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque podían ser atacados por, por predadores o tenían que anticiparse, por ejemplo, a algún problema ambiental, por ejemplo, una lluvia devastadora. Ellos tenían... Entonces, ¿qué nos pasa actualmente, no? ¿Qué nos pasa actualmente? Pues que si tú vas por la calle, a no ser que vivas en un barrio pero que muy conflictivo, no te va a atacar ningún tigre, ningún león, ninguna hiena, ningún lobo, no vas a ser perseguido por un oso, no va a salir, digamos, algún depredador de un árbol que estaba escondido y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que relajamos, ¿no? Nuestra vista, por ejemplo, nuestro oído, ¿no? ¿Y esto qué pasa? Pues que claro, si tú un día vas por la calle y vas relajado, pues no pasa nada, pero claro, hemos relajado completamente nuestra existencia, ¿no? En este sentido, y nuestros oídos, nuestras vistas, van perdiendo exquisitez, van perdiendo finura. Si a eso le sumas, si a eso le sumas que utilizamos los cascos, ¿no? Digamos, maltratamos nuestra vista con la exposición a pantallas, por ejemplo, durante todo el día, especialmente, por ejemplo, algunos niños, ¿no? O adolescentes, pues claro, eso quiere decir que cuando todos esos años que vamos a vivir más, vamos a vivir con una vista muy depauperada y, por ejemplo, también con el oído, ¿no? También pasa lo mismo con el gusto, ¿no? O sea, por ejemplo, la dieta de una persona que viviera hace muchos años era una dieta muy rica, ¿no? ¿Por qué? Porque cogían muchas cosas de los bosques, porque cazaban diferentes especies, ¿no? Hoy en día, si tú vas, por ejemplo, a un supermercado, en teoría, ahí hay muchos alimentos, ¿no? Pero en realidad son 6 o 7 alimentos combinados de varias formas, ¿no? Entonces, claro, también se está depauperando nuestro gusto, ¿no? Entonces, bueno, pues hay ejercicios para, digamos, mantener la vista, para mantener el oído, para mantener el olfato, por ejemplo, ¿no? Yo soy un fan del olfato, ¿no? La mayoría de gente lo ha perdido por completo. Total. El olfato yo diría que es el sentido que más ha perdido la mayoría de la población. Y bueno, el olfato es una fuente de placer también, ¿no? Una fuente bueno, de cosas buenas, ¿no? Y conecta con Mm, muchas cosas. Te conecta con tu infancia, con muchas cosas, pero además también te mantiene alerta, ¿no? Precisamente, ¿no? De lo que estábamos hablando, ¿no? Por ejemplo, si tú hueles un alimento y según qué olor, pues por ejemplo, no es recomendable, ¿no? O ya está pasado, o lo que sea, ¿no? Eh, eh, Fíjate, ¿no? O sea, nuestros antepasados, o sea, por ejemplo, en el caso de una pareja, un hombre podía saber el estado ¿cómo se dice? O sea, el momento del mes del tema este de la menstruación de su esposa, bueno, de su mujer o de su pareja, solo con el olfato. Claro. Porque las hormonas despiden, ¿no? O sea, unos aromas. Y entonces, fíjate, ¿no? O sea, era posible que
que supiera, en este caso el hombre, por ejemplo, en qué momento del ciclo estaba su mujer, o sea, cuando estaba más fértil o no, o cuando es muy fuerte esto, ¿no? Nosotros no tenemos ni Ni idea, ¿no? O idea. sea, entre otras cosas porque además las mujeres pues van, eh, hoy en día, pues claro, utilizan, que no digo que no, ¿eh? O sea, utilizan, por ejemplo, champús, ¿no? O perfumes que distorsionan, ¿no? Por eso hay gente entre los ancestrales, ¿no? Que está este grupo social que está empezando a surgir, que no utilizan champús, que no utilizan para que haya en la relación amorosa, por ejemplo, haya una, ¿cómo diríamos? Una relación plena también en un sentido olfativo, ¿no? Háblame un poco más, la gente que nos esté viendo dirá, ¿qué es esto de los ancestrales? Que ya lo dijiste en el programa anterior, pero quizá convenga puntualizar un poco más a qué te refieres. Me refiero a que hay una serie de pensadores o de influencers o de, llamémosle sí, pensadores, influencers, que algunos, otros no, pero se autodenominan en broma o no como ancestrales, y porque reivindican pues este tipo de vida, ¿no? Este tipo de vida más en las coordenadas de lo que es nuestra especie y dándole la espalda digamos, a buena parte de los dogmas de la sociedad moderna. Aunque es evidente, insisto, que estas personas viven en la sociedad de masas, viven aquí, algunos viven en el campo, otros viven en ciudades, pero tienen eh, estos hábitos, ¿no? O procuran incluir estos hábitos en su vida que tienen que ver con, pues, con mantener, digamos, el equilibrio de la salud de forma más sólida y dándole la espalda pues, a algunas enfermedades. Por ejemplo, otro caso, ¿no? El tema de la exposición a la luz solar, ¿no? Algunos de estos pensadores, como por ejemplo José María Catalina de la Peña, que es habitual en varias tertulias radiofónicas y que acaba de editar un libro que se llama El diseño humano, pues habla de que ya se podría decir que existe una pandemia de falta de vitamina D, ¿no? Que la vitamina D se produce principalmente por la exposición a la luz solar y evidentemente la falta de vitamina D pues tiene una serie de consecuencias en la salud, ¿no? En la salud física y en la salud mental también, ¿no? Entonces, fíjate que qué fuerte, ¿no? Que en un país como el nuestro, donde la mayoría de la península hay luz solar para dar y regalar, pues haya falta de vitamina D, ¿no? Es muy fuerte. Que eso ocurra, por ejemplo, en Islandia, pues bueno, yo lo puedo comprender. Que eso ocurra en algunos lugares del planeta que están muy al norte o muy al sur, yo lo puedo comprender. Pero en España, por ejemplo, es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? ¿Sí o no? No tiene sentido Tiene sentido. y habla precisamente de que hay cosas que se están haciendo mal. Me estaba acordando, Pedro, cuando hablas de los ancestrales. Yo no sé si has visto esta peli, pero si no la tienes que ver. Capitán Fantastic. Claro que la he Claro, visto. la has visto, ¿no? Es que realmente habla un poco de esto. Y además, Habla de esto. y además no solamente habla de esto, sino que está genial porque contrapone lo que, bueno, pues a lo mejor cómo querríamos vivir y luego cómo al final tenemos que vivir porque hay esa pugna con un entorno social y también con la propia gente con la que compartes la vida, que no siempre pensamos todos de la misma manera. Eso a veces es inevitable, incluso aunque tú eduques a tus hijos de una determinada manera, cada uno va a salir con su propia Sí, sí, forma de ver. de esto, si quieres, yo te doy un máster.
Claro, de este tema, pero es que ¿no? está genial Capitán Fantastic porque aborda eso, ¿no? Vivir en armonía con la naturaleza, si es posible o si no es posible, cómo educar a tus hijos, Lo que pasa como es que muchas cosas. yo te diría que la gente de esta película que tú comentas, que por cierto me gustó mucho, Sí, es una película que ellos que intentan crear una utopía, ¿no? sí, Y luego se dan de bruces con una serie de cosas. Entonces, yo diría que el movimiento de los ancestrales o del biohacking o ya han dado por hecho que la utopía es imposible en el mundo actual, pero que, digamos, dentro de un mundo que está enfermo y dentro de un mundo que camina, digamos, por sendas que son contrarias a lo que es nuestro diseño como humanos, sí que creando esos hábitos o esos cambios, ¿no? Podemos mantener aún un hilo que nos une con el pasado, aunque no salgamos a cazar, ¿no? Que en la película que tú dices empieza así, así empieza empieza. que están cazando a un ciervo, ¿no? Entonces, bueno, hay este matiz, ¿no? Este cambio, sí, somos personas que ya digamos, porque yo me incluyo de alguna manera, ¿no? Somos personas que hemos renunciado a una utopía absoluta, ¿no? Porque la realidad se impone, pero dentro de ese mundo que no nos gusta, mantenemos ciertos hábitos o mantenemos ciertas formas de vida que nos unen con el pasado y que de alguna manera pues hacen que podamos disfrutar de una mayor salud o de un mayor bienestar que el ciudadano medio, ¿no? Esto me recuerda también a una experiencia mía, tendría yo 28, 29 años y me fui unas vacaciones, por cosas que hacemos los piraos, Pedro. Me fui una semana de vacaciones, me podía haber ido a la playa, pero decidí irme a una ecoaldea de voluntarios que además iban a hacer el encuentro de la red ibérica de ecoaldeas allí y se me ocurrió que era una buena idea pasar las vacaciones, por ejemplo, yo que sé, poniendo cemento, haciendo las obras en una ecoaldea. Bueno, el caso es que también pensaba yo que era interesante que estaba escribiendo y empezando a ser periodista sobre estos temas, conocerlos in situ, ¿no? Para bien y para mal. Y me acuerdo de una conversación con alguien de una ecoaldea diciendo, a mí es que me da igual que el mundo, o sea, no que me da igual, sino el mundo está muy mal, el mundo está hecho polvo, pero como nosotros hemos hecho nuestra propia comunidad resiliente, por muy mal que esté, yo voy a prosperar, ¿no? Y yo le dije, yo le argumentaba, le decía, eso tampoco es real, porque no puedes crearte esta utopía, porque mañana llega el alcalde de tu pueblo o el de la comunidad autónoma y dice, o el ministerio, y dice, vamos a hacer una carretera que pase por aquí, te expropian, te quitan los terrenos y te han dado por saco. Quiero decir, yo lo que le quería plantear es que nunca puedes estar fuera del sistema, ¿no? Que tienes que acomodarte si quieres vivir de la mejor manera o más acorde a tus valores posible en el mundo en el que vives, pero que construir una utopía es una utopía, ¿no? Y que efectivamente hay problemas porque el entorno social, nadie vive fuera de él, ¿no? Y porque que te vayas a un montón ermitaño, pues mañana pueden llegar ellos y fumigarte. Sí, sí, nosotros de alguna manera, toda esta gente y, bueno, incluso Ya pues llega ahí, ¿no? en el mundo ecológico, ¿no? Por ejemplo, pues ha renunciado a una revolución total, ¿no? Pero sí que manteniendo estos hábitos vives una vida más plena. Una vida en la que tú sigues siendo el protagonista, ¿no? Y no tanto un espectador, como le pasa a una gran parte de la ciudadanía, ¿no? La figura del Eh, hacker, Pedro. Es que me parece genial que hablen de biohacking, porque es verdad que el hacker es ese punto de vista. El hacker está en un entorno que no le gusta. El hacker hackea algo que es un acto de rebeldía contra el sistema precisamente porque no le gusta donde está. Pero el hacker sabe que tiene que actuar desde dentro.
que tiene que meterse en el sistema por la puerta de atrás, pero dentro del sistema, ¿no? Entonces, me parece genial el biohacking y creo que el concepto es totalmente adecuado. Sí, y sobre todo porque está basado, digamos, en algo que es completamente natural, porque han habido otros, digamos, otras, como te diría yo, ideologías, llamémosle así, ¿no? En la historia de la humanidad, sobre todo en la historia reciente, pero que en muchas ocasiones no estaban, no tenían un origen que fuera, digamos, natural, ¿no? Entonces, claro, acababa también en un desastre, bueno. Y yo me gustaría comentar más cosas, ¿no? Del biohacking antes de despedirnos, porque Sobre todo interesante para quien nos esté viendo, referencias, hilos a la gente que quiera investigar, pues que le puedan ser útiles. sí, por ejemplo, mira, hay varias personas en la actualidad que están en España en esta historia. Por ejemplo, Víctor Tellez, ¿vale? Que que ha creado un concepto que se llama el humano híbrido, ¿no? Y ya digo, José María Catalina de la Peña, que ha escrito el diseño humano. eh, Juan Bola, que es un nutricionista que habla mucho de la dieta paleolítica. Bueno, son varios, ¿no? Pero también en todos ellos se habla mucho de ayuno, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre ancestral, el hombre no tenía continuamente alimentos a su abasto, ¿no? Entonces tenía, bueno, pasaba por épocas de ayuno. Este ayuno es muy saludable. Hoy la ciencia, los doctores, todo el mundo eh, eh, sabe que dejar descansar al organismo sin comer y sin beber, pues es muy saludable para que las células se regeneren, ¿no? Otro tema importante en el que se hace mucho hincapié en esto, ¿no? Los ritmos circadianos, ¿no? O sea, vivir digamos, en las coordenadas del planeta y no en su contra, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, comer mucho por la noche, esto es fatal, ¿no? Esto es fatal para la salud, ¿no? Además, esto hace siglos esto era imposible, porque ¿cómo ibas a comer si no había luz, ¿no? Claro, Total. o sea, si te fijas, en realidad todo esto tiene mucho sentido, ¿no? Una cosa que recomiendan muchos de ellos, ¿no? Los baños en agua helada, ¿no? O bueno, como mínimo las duchas frías, ¿no? Yo últimamente lo hago bastante y ostras, es como algo que te devuelve a la vida, o sea, al mismo tiempo o sea, o sea, es como que te da un golpe en su momento que no es agradable, en teoría no es agradable, pero luego te da un bienestar no sé, y una cantidad de energía que es muy interesante, ¿no? Claro, hay que tener mucho ojo con la luz azul, ¿no? Con todo el tema de las pantallas y todo esto, y estar expuesto demasiado a edificios enfermos o, por ejemplo, a luz artificial, eh, esto es muy poco biohacking, ¿no? Entonces hay que vivir en edificios lo más normales posible, salir a la luz del sol a lo largo del día, en diferentes momentos. Por ejemplo, tener contacto con la tierra. Esto ya lo dije el otro día, pero es que no paro de insistir, porque fíjate, por ejemplo, cómo sería la vida de una persona media un día cualquiera. No toca la tierra. O sea, es algo que a alguien de hace unos años, no tanto, hasta 200 años, le parecería imposible, ¿no? O sea, no tocar la tierra en ningún momento del día, ¿no? Pero esto no solo me estoy refiriendo a algo de carácter, digamos, espiritual o poético
llámalo como quieras, sino que el tocar la tierra hace que tú cargues, ¿no? Toda la energía esta electromagnética a la que estás sometido, incluso el estrés, ¿no? Entonces, también desde el punto de vista del biohacking, ¿no? Por ejemplo, está claro que, por ejemplo, depende de tú de dónde vivas, incluso depende de los temas familiares que tengas, de tu trabajo y tal. Está claro que tú no puedes, por ejemplo, a lo mejor darte un baño de bosque cada día, ¿no? O ir al mar cada día, por ejemplo, ¿no? O asistir estar en un curso fluvial donde el sonido del agua te relaja y te da energía, ¿no? Pero, por ejemplo, sí que puedes, por ejemplo, tener una casa, ¿no? Obviamente eso no quita, ¿no? Que intentes hacer lo otro todo lo máximo posible, pero eso no quita que puedes exponer tu oído, por ejemplo, a los sonidos de la selva, por ejemplo, en tu casa, ¿no? Por ejemplo, antes de dormir, ¿no? Como tenían nuestros antepasados, ¿no? Sí, sí, hay gente que lo hace, de hecho. Instalar luces rojas a partir del crepúsculo, por ejemplo, o, o tener la casa llena, o no llena, pero sí con algunas obras artísticas que representan la naturaleza. Y se ha comprobado, ¿no? Se ha comprobado científicamente que la exposición a sonidos o obras de arte o músicas que de alguna manera imitan la naturaleza son capaces de desestresarnos, de bajar los niveles de cortisol y de prepararnos para un mejor sueño y en general para una mejor calidad de vida, no solo para dormir bien, en general, ¿no? Bueno, pues todo esto es biohacking. Que tú me dirás, hombre, esto ya lo hacía mi abuela, ¿no? Sí, lo hacía mi abuela. Pero es que el problema es que ahora vivimos en una sociedad cada vez más enferma, cada vez digamos, más tecnológica, y entonces hay que buscar estos hilos, ¿no? Que nos unen con el pasado, que nuestros antepasados, no me refiero a los del Paleolítico, sino a nuestros abuelos, no lo necesitaban, porque a pesar de vivir ya en una sociedad que no era paleolítica, pero de alguna manera, pues trabajaban en la tierra o en la pesca, o de alguna manera, entonces tenían el contacto con la naturaleza asegurado. Hoy no. Ay, Hoy, no. hoy hay muchísima gente y muchos niños que no han visto un gallinero en su vida, por ejemplo, o que han paseado una vez por el bosque porque fueron con el colegio, ¿sabes? En una excursión hace 3 o 4 años, pero no han vuelto, ¿no? Y hay muchos, por ejemplo, en entornos urbanos periféricos, pues hay mucha gente que, que está, digamos, que tiene un gran déficit de naturaleza y eso se manifiesta de muchas formas en problemas de salud física y mental. Entonces, todo esto que estamos hablando es muy recomendable, no solo para gente exquisita que tenga que tenga unas aspiraciones, digamos, de carácter espiritual o poético, llámalo como quieras, sino para cualquier persona normal que ya está padeciendo ese déficit de naturaleza y por tanto ya se ha manifestado en él un problema de salud grave, física o mental, pues que retomando, ¿no? Retomando estas formas de vida, puede aspirar a vivir más, pero también mejor. Sin lugar a dudas. Por si acaso alguien ha entrado ahora en el vídeo y tal, si quieres volvernos a refrescar justo que ya estamos acabando estos 4 o 5 nombres, referencias, para que la gente que nos esté viendo y quiera apuntar o incluso buscar a la vez que ve el vídeo, ¿no? Que a veces la gente lo Sí. ve, pues si nos dices 4 o 5 nombres. José María Catalina ha escrito un libro que se llama El diseño humano, ¿vale? Y en él, nos habla de alimentación y hábitos para recuperar tu salud que tienen que ver, como digo, con el biohacking, ¿no?
con esa visión del ser humano desde un punto de vista evolutivo. Ajá. Víctor Tellez es una persona que es un influencer que él no habla tanto de alimentación, sino sobre todo del tema del ejercicio, ¿no? Ajá. De cómo ciertos ejercicios que nosotros podamos hacer, que tengan contacto con la tierra, andar descalzos, todo eso, pueden hacer que mantengamos nuestros sentidos más finos durante más tiempo, ¿no? Que no se atrofien, que es lo que está pasando a edades cada vez más tempranas, ¿no? Juan Bola es un nutricionista que acaba de publicar un libro que se llama El engaño del colesterol, que él hace mucho hincapié en la dieta, digamos, no basada tanto ¿cómo se llama? En hidratos de carbono, sino en proteína de origen animal, ¿no? Pero eso no quiere decir que estemos a favor de las macrogranjas industriales, sino que sería pues carne ecológica, quizás no durante todo el día, pero sí de vez en cuando y de calidad, ¿no? Y luego hay un libro que para mí es fundamental, pero que es una autora que ya murió, que se llama Jean Liedolf. El libro se llamaba El concepto del continuum. Yo tuve la suerte de entrevistar a esta señora antes de su fallecimiento. Ella estuvo durante mucho tiempo viviendo en la selva amazónica y ella pues estuvo, digamos, haciendo, ¿cómo lo diría yo? O sea, estudió cuáles eran las características principales a nivel social en los grupos amazónicos y cuáles eran en cualquier punto del planeta, pero en la sociedad moderna. Y vio que se diferenciaban en muchas cosas. Pero principalmente ella estudió todo lo que tiene que ver con la crianza, ¿no? Y entonces observó que, claro, por ejemplo, un bebé en la sociedad moderna, pues es transportado en un carrito, ¿no? Ajá. En la sociedad primitiva, pues iba teniendo contacto con... De hecho, te diré, el biohacking tiene que ver mucho con el contacto físico. O sea, en la sociedad moderna hay una gran falta de contacto. Nosotros aquí en el Mediterráneo no lo notamos tanto porque somos muy tocones, ¿no? Enseguida nos besamos, nos abrazamos, nos damos la mano, pero hay sociedades que prácticamente la gente no se toca, ¿no? Y eso acaba derivando en todo tipo de patologías, ¿no? Entonces, el concepto del continuum es un libro muy recomendable que está, digamos, centrado en lo que es la crianza para que sea lo más natural posible, a pesar de que tú vivas en una sociedad moderna, pero ese concepto de continuum es extrapolable a todo en tu vida, ¿no? Y ya te digo, o sea, da las claves para, aun viviendo en una ciudad y en una sociedad moderna, pues, digamos, tener una vida bastante cercana, aunque sea de una forma simbólica, a lo que sería la vida de un cazador-recolector. Pues andar mucho, tener contacto, un grupo social lo más amplio posible, esto también es importante. Vivir de día y no de noche, tener contacto solar, comer alimentos lo más naturales posible, vivir lo más alejado de pantallas en la medida de nuestras posibilidades. Hoy en día esto es difícil, Difícil. pero, pero bueno, comer de vez en cuando también alimentos silvestres, esto también es interesante, ¿no? Yo lo intento hacer bastante, ¿no? Alimentos silvestres, ¿no? Es algo que la mayoría de ciudadanos hoy, un alimento silvestre no. Pero hay que saber qué comes, cuidado. Sí, pero por ejemplo, tampoco es que tampoco quiero decir que hay que ser un fanático, pero por ejemplo, si tienes un huerto, por ejemplo, siempre salen cosas que tú has plantado, ¿no? Y que tampoco has cuidado. Entonces, bueno, eso también entraría un poco dentro
de lo que sería un alimento silvestre, o hay árboles que dan frutos que no son, digamos, no tienen, son medio bordes, ¿no? Pero que son comestibles perfectamente, ¿no? En mi huerto hay dos o tres que dan nísperos, por ejemplo, o luego hay un tipo de prunas que son también medio bordes, pero que están muy buenos, pero no se venden en ningún lado ese tipo de alimentos, ¿no? Bueno, no sé. Reconectar con nosotros, con nuestro entorno y, claro, con la naturaleza. En nuestro entorno físico, también el entorno relacional, que tiene mucho que ver también con nuestra naturaleza, porque somos seres sociales. Fíjate, en el concepto del biohacking, algo que estaría relacionado, por ejemplo, fíjate, ¿no? Ahora se habla mucho de microbiota, ¿no? Todo el Sí, mundo habla de microbiota, de tener una microbiota tal. Pues una cosa que agrede a la microbiota es que cada uno coma en su plato, por ejemplo. Eso es muy moderno, ¿no? Y además es muy, bueno, digamos que es paralelo al egoísmo, al individualismo, a la atomización. Entonces, comer del mismo plato es algo muy ancestral, pero es algo que además mejora tu microbiota, porque estás ahí cogiendo las bacterias de todo el mundo, ¿entiendes? Y tal. Si la gente no está enferma, pues oye, no hay ningún problema, eso te enriquece. Es como tomarse un yogur, ¿no? Ahí hay muchos. ¿Me entiendes está lo muy que te bien quiero decir? saberlo. Sí, sí. Claro, Ya- si te fijas, o sea, de lo primero de la modernidad es ¡pum! Yo como aquí y esto es mío y esto es solo mío y tal, ¿no? En cambio, en las sociedades pues, más tradicionales, todavía hoy, ¿no? Pues es costumbre de compartir el plato, ¿no? Y esto tiene esto es muy bonito desde un punto de vista espiritual, muy bonito desde un punto de vista poético, pero es que también es muy sano, ¿no? Y es biohacking. Me has dado planes para, para esperar. Nos falta a toda esta lista de referentes que nos has dado, añado yo, pues, precisamente otro más, que sois vosotros, ¿no? Asociación Vida Sana, que no solamente biocultura, está muy bien, sino todo lo que hacéis. Pues como con este boletín del ecomensajero, Pedro, ¿qué tenemos que hacer para estar al loro de todo lo bueno que publicáis? Si alguien se quiere suscribir gratuitamente, lo puede hacer en vidasana, todojunto.org. Ahí os esperamos. Perfecto, no sé si quieres añadir alguna cosa antes de... No, a veces cuando, hablando de biohacking, mientras vas hablando, se van ocurriendo cosas que están en esa misma tendencia y que a lo mejor no habías pensado, ¿no? Pero y ahí estamos, recuperando nuestros orígenes. Esto es como el código informático, que hay mucho tela que cortar y cuando te metes a hackear, puedes hackear de muchas maneras. Ya lo creo. Un abrazo, Pedro, estamos en Vale, contacto. tío, que Hasta vaya muy luego. bien. Igualmente, chao.